era Elena Mukina, la atleta que estaba llamada a ser la más grande de la historia de la gimnasia artística, y la que tuvo una vida miserable por no llamarla de otra manera. La soviética había superado una infancia complicada y había encontrado en el deporte su lugar en el mundo. Nació el 1 de junio de 1960 en Moscú. Creció sin su padre, que abandonó a la familia cuando ella tenía apenas 2 años. 3 años más tarde moriría su madre en un incendio. De esta forma pasaría a ser criada por su abuela. En la gimnasia encontró ese refugio que había perdido por la ausencia de sus progenitores, y el que le sirvió como una fuente de canalización para sus penas. Pero esta ignoraba que varios años más tarde, lo mismo que le había salvado la vida acabaría con su sueño y futuro. Después, con su vida. Fue descubierta en su colegio a los 12 años por un entrenador que se dedicaba a buscar talento para la disciplina por todo el país. Mukina era talentosa y dedicada, destacaba entre sus compañeras, pero no fue hasta los 14 años cuando comenzó a entrenarse bajo las órdenes de Mikhail Klimenko, que dio un salto de calidad, pues Mukina era expuesta a sesiones extensas y exigentes, que no le daban respiro y que la obligaban a llevar su cuerpo al límite. Así se transformó en una gimnasta distinta, capaz de realizar movimientos imposibles y complejos para los demás, pero al mismo tiempo igual de elegantes. No sorprendió que luego de que la talentosa Nadia Comaneci arrasara en Montreal 1976 con 3 oros, 1 plata y 1 bronce para Rumanía y desatara una crisis en la gimnasia soviética, todos posaran los ojos en Mukina. Para el régimen comunista, que entendía el éxito deportivo como una exhibición de fortaleza y una herramienta para sostener su poder político, la menuda gimnasta de cabello rubio, grandes ojos azules y mirada triste era la única con el potencial para volver a colocar al país en lo más alto del deporte mundial. Con un Moscú 1980 próximo como gran objetivo final, bajo las directrices de las autoridades del gobierno soviético, Klimenko intensificó aún más las sesiones de entrenamiento de Mukina. Comenzó a incorporar cada vez más elementos de la gimnasia masculina a las rutinas en los diferentes aparatos. El trabajo duro y a veces excesivo de Elena dio los primeros frutos importantes en el Campeonato Europeo de Praga de 1977, donde la rusa se anotó sus primeras victorias sobre Comaneci. Se colgó 2 oros en viga, piso y barras asimétricas, fue plata en el all-around y bronce en salto. Al año siguiente, Mukina dio el primer golpe de efecto a nivel internacional, en el Mundial de Estrasburgo 1978. Aquí conquistó el título en el all-around y lideró el seleccionado soviético, que consiguió la medalla dorada en la prueba por equipos, dejando a Comaneci y a Rumanía en el segundo escalón del podio. En ese torneo fue también oro en suelo y plata en barra y viga. Vamos, su carrera deportiva se estaba convirtiendo en todo un éxito, pero poco tiempo tuvo Mukina para disfrutar su conquista. Faltaba menos de un año para los Juegos Olímpicos de Moscú, y una derrota en manos de las rumanas en su propia casa era algo que la Federación de Gimnasia y el gobierno de la antigua Unión Soviética no querían imaginar. Por ello, Klimenko y Elena comenzaron a trabajar aún más duro, agregando cada vez más dificultad a sus rutinas. Uno de los elementos que el coach introdujo en el suelo fue el salto Thomas, un ejercicio de tanta dificultad que solo realizaban los hombres, porque si no se ejecutaba con suficiente altura y velocidad, se corría el riesgo de sufrir una lesión seria, y es el que estás viendo en pantalla. Esta técnica también exigía una sincronización perfecta para aterrizar con el tiempo suficiente para realizar el último rol hacia adelante y no golpearse la pera o la cabeza. Vamos, que se trataba de algo muy serio. A fines de 1979, mientras se preparaba para el Mundial de Estados Unidos, Mukina sufrió una fractura en una pierna y estuvo 1 mes y medio con esta enyesada. En el torneo en suelo americano, Rumanía recuperó el oro por equipos y la preocupación por lo que podía llegar a pasar en 1980 en Moscú hizo que el gobierno aumentara la presión para que Mukina volviera cuanto antes a los entrenamientos. Incluso para acelerar los tiempos, hasta se le obligó a someterse a una cirugía en la pierna para ayudar a que los huesos se recuperaran más rápido. La gimnasta, que ya en 1975 había experimentado una situación similar, regresó al trabajo mucho antes de lo recomendado por los médicos. 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Mukina estaba practicando su rutina de suelo, cuando sufrió el accidente que le puso fin a su carrera. La pierna lesionada, que aún no estaba del todo recuperada, no la dejó tomar suficiente altura ni realizar la rotación completa, y la atleta aterrizó con el mentón en el suelo. El diagnóstico: fractura completa de las vértebras cervicales, lo que significa parálisis completo del cuello para abajo. La gravedad del estado de Mukina no se conoció enseguida. La Federación Rusa se encargó de ocultar lo que había pasado e informó que Elena se perdía los Juegos de Moscú porque se estaba recuperando de una lesión y que volvería pronto a competir. En verdad fue 1 año después de lo sucedido cuando se conoció que la gimnasta había quedado tetrapléjica. Y en ese momento la federación la acusó de intentar hacer un ejercicio para el que no estaba preparada. Manda huevos. Mukina vivió el resto de su vida en una silla de ruedas, bajo el cuidado de su abuela. Y recientemente había cumplido 20 años cuando sufrió ese fatídico accidente. La lesión podía haberse evitado. Todos sabían que no estaba preparada para ese salto y guardaron silencio. Nadie se detuvo a decir que parara.
Ella misma había alentado a su entrenador que era una técnica muy peligrosa y que podía romperse el cuello, incluso había sufrido daños practicándola, pero Klimenko simplemente le decía que gimnastas como ella nunca se rompían el cuello. Todo esto lo contó la propia Mukina en una entrevista para los medios de su país, en la que también asumió parte de la culpa. Fui estúpida, lo único que quería era justificar la confianza que habían puesto en mí y ser una heroína. Tras varios sucesos acontecidos también en esa época, el salto Thomas fue prohibido para la gimnasia femenina, y con el paso de los años finalmente también eliminado el sistema de puntuación de la rama masculina.